Escuela de Campo. Hola, bienvenidos a Escuela de Campo, el programa donde aprenderemos todo lo relacionado con el campo de nuestro departamento. Gracias por estar con nosotros en Teleantioquia, mi canal. El manejo del cultivo de papa es el fiel reflejo de que en el campo hay que vivir esfuerzos tras esfuerzos. En Escuela de Campo recorreremos día a día nuestro departamento en busca de personas que resuelvan todas nuestras preguntas. Hombres y mujeres que trabajen en el sector agropecuario y que con su experiencia nos enseñen a hacerlo bien hecho. ¿Cómo manejar adecuadamente el cultivo de papa? Esta y otras preguntas las resolveremos hoy en Escuela de Campo. Papa, manejo y control del cultivo. Franklin Ramírez es nuestro maestro de campo hoy y muchísimas gracias por invitarnos de nuevo. Usted ya ha estado en nuestro programa y pues la labor suya en momentos le diré cuál es. Bienvenido a Escuela de Campo. Muchas gracias, Yacet, con mucho gusto. Cuéntenos un poquito más de su trabajo. Bueno, como les decía alguna vez, FEDEPAPA es la federación que agrupa a todos los productores de papa en el país. Es la representación del gremio ante el Estado y las necesidades que tengan. Hace investigación, extensión y un poquito de fomento. ¿Usted considera que la capacitación es importante para aumentar la productividad de nuestro departamento? Necesariamente, es uno de los, digamos que los pilares fundamentales. Los agricultores tienen que capacitarse día a día para mejorar sus técnicas y tratar de sacar cultivos de muy buena calidad. Franklin, usted ya estuvo en uno de nuestros programas y adivine qué sigue. Vamos a aprender. Pues sí, pero antes de aprender le voy a colocar su tarea. Su tarea hoy será enseñarnos todo lo relacionado con el manejo del cultivo de la papa. Ok, ¿La acepta? La acepto. Listo. Háblenos un poquito sobre lo que hace FEDEPAPA al momento de capacitar a los campesinos, los productores, de direccionar, para que todo esté encaminado para que seamos más productivos. ¿Qué se hace específicamente? Permanentemente se están haciendo capacitaciones dentro de todos los, digamos que los ítems que tiene para un buen desarrollo de un cultivo, en la parte de preparación de suelo, manejo de semillas, nutrición del suelo, y en la parte de nutrición, análisis de suelo y todo lo que es el manejo fitosanitario del cultivo durante todo su desarrollo, en lo que comprende plagas, enfermedades y también en lo que son la calidad de cosecha, que eso tiene que ver mucho con el precio del productor. ¿Cómo pueden los productores buscar a FEDEPAPA? FEDEPAPA le presta asistencia a todos los productores que están en las zonas de influencia de FEDEPAPA, en Cundinamarca, Nariño y en Antioquia y también en Boyacá. Allí todos los productores tienen cabida. Cualquier persona que tenga un problema en un cultivo de clima frío puede acercarse a los agropuntos de FEDEPAPA y solicitar la asistencia técnica y hacerse también confederado. Así de fácil. Así de fácil. Franklin, ¿es difícil mantener un cultivo de papa? No es difícil en el sentido estricto, pero hay que estar muy pendiente. Es de ser muy cuidadoso de lo que los agricultores llaman hacer una buena administración del cultivo, estar pendiente de qué se está presentando y consultar si no se sabe cómo manejar esos problemas. Imagínese que yo voy a comprar una finquita por allá en esa montaña y en esa montaña lejos no puedo visualizar mi cultivo. ¿Cada cuánto debo yo venir o ir a mi cultivo para chequearlo o para mirarlo o evaluarlo? Debería ser siquiera una visita semanal o dependiendo cómo esté el clima, varias veces a la semana, y dependiendo del estadio en que esté el cultivo. Hay etapas del cultivo en las cuales son más susceptibles, digamos, al ataque de patógenos y algunos insectos, entonces hay que estar verificando cómo está el cultivo. Eso le quería preguntar, ¿cuáles son las principales dificultades que se presentan a la hora de cultivar papa? Bueno, de las dificultades que son más comunes para el cultivo de papa, independiente de los materiales que se usen, las variedades que se tengan, digamos que son Phytophthora infestans, que es un patógeno donde hay papa, hay esa enfermedad. ¿Es un hongo? Es un hongo. Que más adelante vamos a hablar de él. Entonces, si yo decido cultivar papa, me tengo que preocupar por fertilizar, ¿cierto? La fertilización es un requerimiento que yo creo que durante todo el proceso se debe garantizar. Por controlar insectos
y plagas, y dentro de las plagas podemos tener ahí, ¿qué? Digamos que en las enfermedades, digamos que la que más se lleva un porcentaje de las que más incide es Phytophthora infesta en la parte foliar. En el suelo hay otro tipo de enfermedades. Franklin, te quería preguntar, en el proceso de sembrado que vimos en un programa en Escuela de Campo, nosotros hicimos una fertilización que es una fertilización en grano y manual. Ya cuando el cultivo está establecido, ¿se hace algún tipo de fertilización foliar? A ver, en papa se hacen dos fertilizaciones al suelo. Una que coincide con la siembra y depende del agricultor, eso es depende de la cultura del agricultor, y otra que se hace en el momento del aporque. ¿Sí? ¿De la qué, perdón? Del aporque, que es cuando se le pone más suelo. Cuando usted vio, la semilla se sembró y se le puso algo de tierra. Eso es el aporque. Esa es la que se llama la retapa, esa es la siembra. Y posterior a él se le pone un poco más de tierra para engrosar el camellón, como vamos a ver más adelante. Entonces la fertilización, la primera fertilización que se hace cuando se siembra son fertilizaciones de acuerdo al análisis de suelos, que se debe haber hecho previamente con siquiera unos 2 meses antes de la siembra, y según los requerimientos del lote y los requerimientos del cultivo, se formulan 2 fertilizaciones. Una para el arranque del cultivo, que es el de la siembra, que normalmente es muy rica en fósforo porque es donde más lo demanda, y nitrógeno, algo de potasio y elementos menores. Y la del aporque, que es una fertilización ya de producción, porque a partir de este momento ya empiezan a formarse los estolones y a engrosar esos estolones que se van a volver papa. Y va a ser muy alta en potasio. ¿Esa fertilización foliar se da o no se da? También la fertilización foliar digamos que es un complemento a la fertilización edáfica, pero nunca un reemplazo. Franklin, lo invito entonces, como usted me prometió que me iba a enseñar todo el control de un cultivo de papa, pues entonces lo invito a que me enseñe. ¿Listo? Vamos. En los últimos años han entrado al mercado nuevas variedades de papa que cuentan con importantes posibilidades comerciales, tales como Betina, Roja Nariño, Esmeralda, Rubí y Punto Azul, desarrolladas por la Universidad Nacional de Colombia. Continuamos en Escuela de Campo desde el municipio de La Unión, y Franklin Ramírez es el encargado hoy de enseñarnos todo lo relacionado con el control del cultivo de papa. Okay. Franklin, cuéntenos un poquito dónde estamos, qué edad tienen estas matas de papa. Estamos en la vereda La María. Este material que aquí hay sembrado es Ica pura C, esa es la variedad que hay sembrada aquí. Es un cultivo que tiene una edad de unos 45 días, lo cual le faltaría para cosecha, para esta variedad, alrededor de unos 3 meses. Bueno, ¿cuáles son las principales actividades que se deben hacer en el manejo del cultivo? Bueno, como ya hemos visto, después de la buena siembra y un espaciamiento ideal, viene, digamos, la segunda actividad importante, que es la segunda fertilización y el aporque. ¿Por qué se hace un aporque? Porque la papa en la parte subterránea pues genera sus raíces, y hay lo que se llaman los estolones. ¿Sí? Los estolones son tallos modificados donde se van a formar los tubérculos, y hay que cubrirlos con suelo, porque si ellos se salen y ven luz, pues se van a volver ramas. Franklin, o sea que ese término de aporque lo podemos utilizar al momento de tapar la semilla cuando estamos sembrando, y en el manejo del cultivo cuando necesitamos ir tapándola también con más tierra. Sí, ponerle más para, como le digo, esos estolones no vean luz y no se vuelvan rama, porque si se vuelven rama pues no se van a volver papas. Necesitamos que estos estolones se vuelvan papas. Es para proteger esos estolones. Listo. Y ponerle la segunda cantidad de fertilizante. ¿Qué más actividad debemos hacer en el manejo del cultivo? Previo al aporque, que es lo que se hace una aplicación de algún herbicida para controlar algunas, digamos, arbences que hay en el cultivo normalmente. Y una de las más comunes es hierba roja, y dependiendo si el cultivo viene, digamos, de un potrero, viene de un cultivo de pasto, pues va a haber algo de quicuyo, entonces hay que controlarlo para que no compita con nuestro cultivo por los fertilizantes.
Franklin, en Escuela de Campo siempre hacemos mucho énfasis en la importancia que tiene una producción inocua y orgánica. De pronto ustedes están utilizando nuevas metodologías como control biológico, control físico, manual, que no sea la aplicación de químicos, ¿o es necesario aplicar químicos? Hay algunos materiales, algunas variedades, las cuales sin el manejo, como se conoce comúnmente como el manejo químico, digamos que son inviables. Como le decíamos, hablamos en otro programa, el material de acolcapiro, que es el que más aceptación tiene en nuestro departamento, es un cultivo que es muy susceptible al ataque de plagas y enfermedades. Entonces, si no se hace un control, digamos que hay una dependencia química para manejar todos estos problemas, prácticamente el cultivo va al traste. Franklin, yo le quiero hacer una pregunta, porque usted mencionaba que es muy importante utilizar herbicidas. Y entonces, a los televidentes es bueno explicarles ese término o todas las palabras que terminen, por ejemplo, en sida, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, herbicida mata hierbas, plaguicida mata plagas, ¿cierto? Sí. Habrá una cosa que podrá hacer cuando uno está muy enamorado, de pronto, no, algo así, pero... Esperemos que no. Bueno, listo. En ese sentido, yo tengo una pregunta, y es, ¿por qué si aplicamos herbicida no se mueren las matas de las papas y se mueren, por ejemplo, las malezas? Hay algunos herbicidas que son selectivos al cultivo de papas. Controlan otro tipo de, digamos, de plantas y al cultivo de papa no los afecta. Entonces son los que se usan para controlar hierba roja, los que se usan para controlar quicuyo. Aunque existen otros que son genéricos, digamos que no son específicos, perdón, que son los que, digamos, el glifosato que se usa para controlar de todo. Que no es muy bueno aplicar mucho glifosato. Bueno, ¿qué pasa entonces si yo no hago esas labores culturales en el cultivo de papa? Digamos que si no se controlan no se controlan, digamos, las malas hierbas las plantas que están compitiendo, si no se nutre bien, pues vamos a tener competencia por luz si las malezas crecen más que el cultivo. Si no se nutre bien, entonces vamos a tener problemas que pese que al cultivo es susceptible a algunas plagas y enfermedades. Si hacemos una mala nutrición de él, lo vamos a volver mucho más susceptible al ataque de estas plagas y además vamos a tener garantizado un mal rendimiento. Usted me contó que había un compañero que también nos va a enseñar lo relacionado con las enfermedades. Vamos a hablar con Jairo, que está haciendo el monitoreo de este cultivo. Entonces, y nos va a contar qué problemas tiene. Perfecto. Jairo. Buenas tardes. Hola, ¿qué más, Jairo? ¿Cómo estás? Bien, ¿cómo les va? Bien, ¿usted? Pues acá. Bien. A mí me contaron que usted era el experto en enfermedades, pero antes de que nos hable de enfermedades, le quiero dar la bienvenida a Escuela de Campo. Entonces, bienvenido a Escuela de Campo. No, muchas gracias a ustedes por la invitación. Yo le quería hacer una pregunta. ¿Usted por qué tan joven y tan enamorado del campo? Cariño verdadero, me llamó la atención desde pequeño el campo, el agro. Vengo de padres agricultores y me interesó mucho la parte de cultivos. Yo me voy a hacer de pronto por acá para que Jairo nos enseñe. Jairo, ¿cuáles son las principales enfermedades que podemos ver o encontrar en un cultivo de papa? Bueno, hay diferentes plagas y enfermedades, como se dice. Comenzando con plagas, desde un principio encontramos muchos coleópteros y lepidópteros que nos atacan específicamente este cultivo. ¿Estos son insectos? Todos, sí, exacto, son insectos. Ajá. Cuando hablamos de plagas. Yo recogí estas dos hojitas. ¿Qué le puede estar pasando a estas dos hojitas? Sí, a ver, estas dos hojitas es algo curioso. Esta viene de una porqué, aproximadamente 8 o 10 días que tuve la porqué. Antes de la porqué, como explicaba el compañero ingeniero Franklin, hacen aplicación de herbicidas, ¿cierto? De pronto hicieron una aplicación de un herbicida no selectivo y lo pudo haber intoxicado. Esa intoxicación desaparece en este cultivo y vuelve a recuperarse de la planta. Y estoy viendo esta hoja que está como con unos huecos. ¿Eso puede ser que algún insecto se la haya comido? Exacto. Aquí vamos a esto. Estos generalmente son daños de pitres. Generalmente en la región los conocemos como pulgones, como pulguilla, que nos atacan este cultivo. Esta plaga
como dije, se llama Epitris, ataca generalmente, el mayor daño se presenta en los primeros estadios del cultivo. ¿Cuál es su daño? Es un defoliador, come la hoja. Desfoliador, o sea que come hoja. Come hoja, es un comedor de hoja, atacan eso. ¿Por qué en las primeras etapas? Porque es donde está este cultivo o esta variedad tiene menor área foliar. A medida que va avanzando con los días, la planta ya recupera mucha área foliar y el daño puede ser lo mismo, la misma cantidad, solo que ya es más tolerante. Jairo, y yo que pensaba que a los únicos que nos picaban los zancuditos y los mosquitos y los insectos eran a nosotros. No, también al cultivo de papa, lo ataca mucho más de otros insectos. En este momento, haciendo el monitoreo, encontré algo como este, que es una larvita. Este es un lepidóptero, su nombre, su clasificación es Agrotis ixylon, y generalmente el daño que nos hace es que perfora el tallo, la base del tallo. Precisamente lo encontré en unas plantas donde encontramos los tallos perforados. No importa, me está haciendo cosquillas, ¿cierto? Pero no importa, él a mí no me hace nada, sino él es un amante de la papa. Exacto. Listo, porque imagínese que en la ganadería muchas veces cuando uno va al potrero, levanta, por ejemplo, o toca el pasto y uno ve inmediatamente como los insectos, ¿cierto? ¿Cómo es la metodología para detectar que aquí hay insectos? Hay una metodología mecánica, le entrego su mascotica. Comencemos con Agrotis. Para Agrotis la manera más correcta de identificarlo sería observar como aquí plantas marchitas. Listo. Abrimos la parte basal, o sea la parte inicial, esta parte, observando y buscando este insecto. Generalmente, si ustedes ven esta forma medio oscura, grasosa, generalmente lo hace confundir con el suelo. Tiene como una forma como de camuflarse. Jairo, Franklin, les propongo que hagamos una pausa y ya volvemos para seguir aprendiendo sobre el manejo del cultivo. Ya volvemos. Según el Instituto Colombiano Agropecuario ICA, en el 2009 solo se certificaron 4.588 toneladas de semilla, lo que representa no más del 2% del área total sembrada en el país para ese año. Volvemos a Escuela de Campo y nos encontramos con Franklin y Jairo y nos están enseñando todo lo relacionado con el control o el manejo del cultivo de papa. Jairo, nos estabas diciendo que hay otras enfermedades y otros insectos que atacan el cultivo de papa. ¿Cuáles son? Ya retomando un poco en cuanto a enfermedades del cultivo de papa, encontramos dos patógenos que han sido principales en este cultivo, que son gota. Phytophthora infestan. Este sería como un hongo. Exacto, es un hongo y este es uno de los problemas más generales en este cultivo, ya que altas precipitaciones, baja temperatura, hacen que este patógeno tenga ciclos de vida más cortos, entre 5 o 6 días. Si cambian si bajan las precipitaciones, la temperatura sube, los ciclos suben a 8 o 9 días. Digamos, Jairo, que de una u otra forma las plantas también se estresan y esos cambios que pueden variar dependiendo de la época del año, estresan la planta y se hace más sensible a enfermedades. Exacto, esos cambios climáticos hacen variar los ciclos de los patógenos. De ahí que las aplicaciones, y hablando de aplicación de fungicidas, pueden acortarse a 5 días o pueden subir de los 8 días. ¿Y qué más tenemos ahí? Otros patógenos principales es Alternaria solani. ¿Esas manchas? Son manchas, exacto. Si usted se las puede revisar, son en forma de círculos, sí, muy diferentes a Phytophthora infestan, que se ve como un micelio blanco, que es la forma como de diferenciarlos. ¿Cómo sería rápidamente el control de estas enfermedades? Para el manejo y control serían fungicidas, aplicación de fungicidas sistémicos. ¿Se hace preventivo o curativo? O sea, cuando yo ya detecto los hongos, ¿hago la aplicación o más bien prevengo para que no les dé? Lo más recomendable es la prevención. Si hacemos un manejo fitosanitario preventivo, no nos podemos arriesgar a que el cultivo se nos vea afectado. Jairo y Franklin, los invito a que veamos una nota que nos va a interesar mucho porque ustedes son hombres de papa. Y antes de ir a ver la nota, Jairo, muchísimas gracias. Muchas gracias. Escuela de Campo siempre será su casa. Vamos a ver la nota. Mi
nombre es Sonia Jaramillo Villegas, soy ingeniera agrónoma con una maestría en Fisiología de Cultivos, egresada de esta universidad y mi maestría de la Nacional en Bogotá. En Antioquia tenemos una cadena de la papa, en la cual tenemos un comité técnico de la papa donde formulamos un gran programa de investigación para el departamento de Antioquia con miras a desarrollar el cultivo de la papa de manera más sostenible y amigable con el medio ambiente, razón por la cual hemos elaborado un gran programa de investigación que se viene haciendo por etapas y que esperamos que con recursos de la regalía nos los puedan financiar. El primer problema a resolver en papa es precisamente tener nuevas variedades de papa que se adapten más a las condiciones ambientales, porque ustedes saben que el clima está cambiando, entonces tenemos que mirar en la medida en que el clima vaya cambiando cómo sacamos nuevas variedades de papa adaptadas al clima, resistentes a plagas y enfermedades, razón por la cual la Universidad Nacional, que en este momento es depositaria de una gran colección de papas que llamamos criollas nativas, que quiere decir papas que tienen un ciclo de vida más corto, son utilizadas para buscar genes de resistencia a estos patógenos y poder producir variedades resistentes, precoces y de alta calidad nutricional. Un segundo problema a resolver después de que tengamos esas variedades resistentes es poder también tener variedades para la alimentación animal, completamente diferentes a las variedades de consumo humano. También se van a evaluar materiales para la producción de almidones, harinas y otros usos industriales en los cuales va a participar muy activamente la Universidad Pontificia Bolivariana. Estamos esperando que se nos aprueben recursos para poder adelantar esa investigación. Franklin, estamos llegando al final de nuestro programa y antes de finalizar me gustaría preguntarle por qué cree que los jóvenes pueden convertirse en el futuro del campo. El campo es necesario en todos los tiempos y vemos que se necesita una nueva generación con más ímpetu y que adopten nuevas tecnologías para que el campo en este país sea rentable y productivo. Y que le reciban el campo de las manos a nuestros abuelos, a nuestros ancestros. Claro que sí, y lo dejan en mejores condiciones que como lo recibieron. Franklin, usted que sabe cómo es la dinámica de nuestro programa, entonces arriésguese a decir qué sigue. Bueno, ¿qué aprendimos? Muy bien, ¿qué aprendimos? Todos los invitados a Escuela de Campo al finalizar el programa deben decirnos qué aprendimos. Ahora sí, ¿qué aprendimos? Aprendimos que el cultivo de papa, el éxito de un cultivo de papa depende de muchos factores. Sí. Que hay que fertilizarlo bien, que hay que hacer un análisis de suelos para esa fertilización y que a medida que él se va desarrollando hay diferentes factores biológicos y no biológicos que lo pueden afectar, que bien son plagas, enfermedades o algún estrés por el clima. Y hay que estar permanentemente haciendo un monitoreo para determinar cómo voy controlando eso, si hay enfermedades, qué tipo digamos que de fungicidas aplico dependiendo la enfermedad, si hay una plaga que digamos qué insecticida aplico, si amerita aplicarlo o no, la fertilización foliar, etcétera y demás. Franklin, que las actividades en el campo son el reflejo de que día a día debemos laborar para ser mucho más productivos y hacer el sector agropecuario en nuestro departamento más competitivo. Claro que sí. Papa es un renglón importante en la economía del país porque demanda muchos insumos y aparte es uno de los principales productos de consumo. Entonces, en la medida que tengamos cultivos que son productivos y de buena calidad, pues vamos a abastecer nuestras ciudades de alimento. Y finalmente, ¿usted cree que Antioquia debe pasar de ser el cuarto productor de papa del país a ser el primero? ¿Tenemos con qué? Yo creo que tenemos con qué. Nos toca cambiar el chip en muchas cosas, pero en ese camino vamos. Pues entonces, para que nosotros nunca cambiemos el chip de ser maestros de campo, usted sabe que Escuela de Campo, al finalizar el programa, certifica a todos los invitados como verdaderos maestros de campo. Usted ya acumuló 2 certificaciones, entonces quiero felicitarlo porque usted es un verdadero maestro de campo. Muchísimas gracias. Franklin, muchísimas gracias a usted y usted sabe que bienvenido siempre a Escuela de Campo, esta es su casa. La de ustedes es esta también. Muchísimas gracias y a ustedes los invitamos a que nos acompañen de lunes a viernes, ojo, de lunes a viernes, de 5 a 5:30 de la mañana por Teleantioquia, mi canal, porque en el campo vale la pena quedarse.
Escuela de Campo. Antioquia la más educada. Gobernación de Antioquia.